Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aparece ya hoy en el Evangelio una gran afirmación que nos permitirá celebrar con gozo y alegría Pentecostés. Muchas cosas tengo por decirles, le dice Jesús a sus discípulos, pero ustedes todavía no pueden aguantar con eso, es decir, todavía no lo pueden entender. Pero les enviaré mi espíritu, el espíritu de la verdad, que les mostrará todo y les revelará todo. ¿Qué es eso del espíritu? Porque es que Jesús está prometiendo algo o a alguien que tiene todo el poder para mostrarnos quién es Jesús. Y entonces entramos nosotros en ese gran misterio que llamamos el misterio de la Santísima Trinidad. No misterio porque sea algo como esas películas de misterio, no, sino porque es algo tan grande que nos sobrepasa. Pero que entendemos que el Padre y el Hijo, el Padre Dios, su Hijo Jesucristo, son uno solo. Jesús lo dijo, el Padre y yo somos uno. Pero que la relación del Padre y del Hijo es la relación plena de amor. Es el amor en su mayor plenitud, el amor en totalidad como ninguno de nosotros hasta ahora lo hemos experimentado. Y que esa unión de amor profundo entre el Padre y el Hijo, ese amarse entre las dos divinas personas, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que el Espíritu Santo es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, así como nos lo ha enseñado también la palabra del Señor. De tal forma que cuando Jesús nos dice que enviará su Espíritu, nos está diciendo que vendrá a nosotros Él, pero de una manera nueva. ¿Por fuerza de quién se fue engendrado Jesús en el vientre de María? Por fuerza del Espíritu. Eso nos dice la Sagrada Escritura. En el bautismo de Jesús, ¿quién se manifiesta? El Espíritu Santo, para decirnos que Jesús está lleno de Dios, lleno del Espíritu, lleno de la fuerza del Padre. Por eso decimos que Jesús es el portador del Espíritu, ¿verdad? Cuando Jesús predica, cuando Jesús hace milagros, señales, cuando Jesús está transformando la vida de tantas personas, ¿por qué lo hace? Porque tiene la plenitud del Espíritu. ¿Por qué Jesús es capaz de caminar hacia la cruz, de entregar la vida por nosotros? Porque está lleno de la fuerza del Espíritu, que lo hace fuerte, que lo hace sólido, firme en sus grandes convicciones, en su predicación y en la verdad que anunció y que no lo deja contradecirse. ¿Por qué Jesús es resucitado? Porque por la fuerza del Espíritu Dios no lo deja en la muerte a aquel que vivió toda su vida en coherencia con Dios, ¿verdad? Y entonces Jesús, que ya les había dicho en otra ocasión también a sus discípulos que no los dejaría solos, sino que les enviaría un abogado, un acompañante, un defensor, ahora les dice, ese acompañante, ese defensor, ese abogado les va a enseñar todo. Será como el gran maestro de la iglesia. Mis queridos hermanos, yo quisiera que en este punto de la reflexión entendiéramos algo muy, pero muy importante. Los discípulos, y entre ellos los apóstoles, que es la categoría de los 12, no comprendieron a Jesús, sino cuando recibieron la fuerza del Espíritu después de la resurrección del Señor. En vida, ellos sentían que Jesús era el Mesías como ellos lo esperaban y lo imaginaban. En vida experimentaron grandes cosas con Jesús, sentían que Dios ahí se estaba revelando, que Dios ahí se estaba mostrando, que ahí había alguien que actuaba como nadie antes había actuado y como nadie antes había hablado. Todo eso ellos lo van percibiendo, pero aún no descubren quién se está revelando en Jesús. ¿Quién es Jesús? Todavía no lo saben plenamente. Tenía que acontecer la resurrección y la venida del Espíritu en Pentecostés, que es la gran promesa del Señor, para que ellos empezaran a entender. Es que todo lo que nos decía, todo lo que hacía, como los discípulos de Maús, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Es que no podemos entender la palabra del Señor si no es a la luz del Espíritu.
Si la iglesia, si los bautizados queremos entender a Jesucristo, captar lo profundo de su mensaje en su palabra, tenemos que invocar al Espíritu. Solo Él permitirá que no nos apartemos de la verdad, sino que vayamos nutriéndonos y enriqueciéndonos con la palabra, siempre actual, siempre viva, que nos pueda hablar con nuevos lenguajes para cada época, pero siempre con la esencia de lo que nos quiere comunicar el Padre en Jesús. Entonces fíjense que el Espíritu Santo viene a constituirse en el maestro, en el gran maestro de la iglesia, y que a veces lo tuvimos como el gran olvidado, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo la iglesia no podía caminar en la historia, no podía interpretar a Jesús, no podía interpretar la acción de los apóstoles y de la iglesia naciente cuando iba predicando y anunciando lo mismo de Jesús y realizando señales y prodigios en su nombre. Sin el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no podríamos entrar en sintonía con Dios, no podríamos orar, no podríamos descubrir lo que Dios quiere para nuestra vida. Sin el Espíritu Santo, los carismas en la iglesia no tendrían sentido, no existirían. Sin el Espíritu Santo, no tendríamos nosotros esta gran familia que llamamos iglesia, que camina junta y que va descubriendo cada vez más y mejor cómo tratarnos, cómo cuidarnos, cómo conducirnos en este mundo, en este contexto y con la naturaleza que el Señor nos ha regalado para vivir verdaderamente como seres humanos. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va revelando la verdad de Dios. Y es dinámico, y es creativo, y Él nos va conduciendo a la verdad plena, dice Jesús. Es decir, no nos da la verdad plena de una sola tanda. No es que invoquemos al Espíritu y ya lo vamos a saber todo, no. Él nos irá enseñando. Él es el pedagogo de Dios, si podemos decirlo de esa manera. Él es el que nos va a llevar a descubrir día a día, mes a mes, año a año, siglo a siglo, cuál es la verdad que debemos ir acogiendo. Entonces, por eso debemos ser abiertos a la acción del Espíritu. No debemos creer que ya lo sabemos todo, que lo aprendimos todo y que no hay nada más que aprender. Cuidado con eso. Por eso el Espíritu Santo nos permite hoy reconocer que cometimos errores en el pasado, que interpretamos mal cosas, que eso de las clases sociales y de creer que habían seres humanos inferiores y otros superiores, castas y tantas cosas que nos inventamos los seres humanos, el Espíritu Santo nos va revelando que no es por ahí, que estábamos equivocados y que hay que reformular muchas de esas cosas, sobre todo en nuestra vida eclesial, como la familia de Dios, el darle el lugar que se merece a la mujer en la iglesia, el empezar a bajar nuestra cabecita cuando nos sentimos muy orgullosos y muy autosuficientes y toda esa situación. De tal manera, mis hermanos, que acogemos hoy la palabra del Señor y ya vamos diciendo, cerca de la fiesta de Pentecostés, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven, danos tu luz, haznos sabios, permítenos descubrir la verdad de Dios todos los días, a cada momento. Ven Espíritu Santo, danos un corazón compasivo, misericordioso, lleno de amor. Ven Espíritu de amor, nutre nuestro corazón con esa fuerza incontenible que es la única que puede transformar la realidad humana y llevarnos por caminos de paz. A eso los invito, mis hermanos. Sintonízanos siempre a través de nuestro canal oficial en YouTube de Cristo Visión y en nuestro perfil de Facebook. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio.